¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Como siempre un gusto, como siempre un placer que nos acompañen. Uno de los temas que más han generado controversia al inicio de este gobierno de Donald Trump, bueno, en realidad desde antes, desde que estaba ya él en plena campaña y alrededor se escuchaban diferentes voces como la de Lindsey Graham y otros, es la denominación de los cárteles de la droga como grupos terroristas. ¿Qué significa esto? ¿Qué impacto real tiene esto en el mercado de las drogas? ¿Cómo afectaría la cooperación entre México y Estados Unidos? En fin, una temática que hoy vamos a platicar en esta mesa de análisis semanal que tenemos aquí en nuestro nuevo canal. Para ello saludo con muchísimo gusto, por supuesto, a mi querido Pedro Iniesta. Pedro, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien. Un saludo al auditorio y muchas gracias por la invitación. Mi querido César Gutiérrez, ¿cómo estás, hermano? ¿Qué dices? Muy bien, Jesús, un placer estar contigo. Saludos a Pedro también, un placer. Pues la primera pregunta que pondría sobre la mesa es esa. ¿Qué valor le damos a esta decisión que toma Donald Trump? ¿Qué tan trascendental es? ¿Qué tan mediática es? Y comenzaría contigo, Pedro. Pues creo que es bastante importante darle seguimiento. O sea, me parece que una cosa que ha girado mucho en el debate público es si realmente va a pasar, ¿no? Primero, pues entender que esta petición que hace Donald Trump de nombrarlos como terroristas aún no pasa, es una cosa que está por decidirse por parte del Departamento de Estado. Ahí el papel de Marco Rubio va a ser central, ¿no? Entonces, digamos, hasta hace unos días Marco Rubio era de las personas que se mostraba todavía un poco sigiloso con el tema del nombramiento porque decía que lo importante era cooperar. Entonces, digamos, no es un hecho todavía que son nombrados como terroristas, aunque por supuesto, pues vamos, apuntando hacia ese extremo, ¿no? Creo que en términos prácticos hay mucho, se especula mucho sobre cuáles van a ser las implicaciones en respecto a la persecución de los cárteles de la droga. Pues primero que sí, o sea, hay dos aspectos muy centrales que se estarían logrando con la aceptación de los grupos del crimen como terroristas, y uno es que se facilita la persecución de recursos financieros, es decir, facilita como la incautación de recursos que se sospeche que son parte de estos grupos del crimen organizado o de gente que los apoya, ¿no? Y esa es la segunda parte. Se habla mucho de la base social del crimen organizado como un objetivo a partir del nombramiento como terroristas, ¿no? Esto es muy importante porque al final habla de que puede existir una arbitrariedad por parte de Estados Unidos de nombrar quienes apoyan o no a los grupos criminales y finalmente pues convertirlos en objetivos de sus misiones, ¿no? Entonces me parece que estas son las dos cosas centrales. No es un hecho, pero son puntos que hay que ponerle atención, ¿no? ¿Qué tanto Estados Unidos, querido César, buscaría, por ejemplo, investigar, indagar el aspecto financiero, como bien señala Pedro, en dado caso de que se confirmara esta medida que ha llevado a cabo el presidente Trump? Mira, como bien lo señala Pedro, lo que pasa es que una cosa es una orden ejecutiva y otra es como tal que ya haya una designación, una declaración de qué grupos criminales incluso van a ser señalados como organizaciones terroristas. Porque además, la misma orden ejecutiva, por lo que hemos tenido conocimiento y que ha sido público, les da la oportunidad de que en 14 días después de firmada ellos puedan designar cuáles. Y recordemos que existen procesos previos, ¿no? Que tanto en el Departamento de Justicia y en el ámbito legislativo tiene que pasar por la Cámara Alta, en este caso que sería homologando como la de senadores en México, y tiene que ser una decisión por parte del gobierno como tal. La orden ejecutiva es parecido a lo que es un decreto presidencial en México, para que podamos entender un poco las diferencias. Yo decía que ningún mexicano bien nacido en su sano juicio saldría a defender a grupos criminales y me parece que todos estamos en esa misma idea y entorno. Lo que pasa es que Pedro señala algo que es muy claro. Si nosotros respetamos, si en este caso Estados Unidos va a respetar lo que habla el derecho interno de los Estados Unidos para hacer esta designación y el derecho internacional, entonces no tendríamos de qué preocuparnos, porque el utilizar a Fuerzas Armadas norteamericanas en territorio nacional sería realmente imposible. ¿Y por qué lo digo así? Porque se supone que el Estado que auspicia a estos grupos criminales negara cooperación o que no tuviera capacidad, pero de forma no como lo señala el gobierno de los Estados Unidos de no has terminado, no, sino que en este trabajo conjunto no se realicen acciones en contra de.
Y me parece que hay un gran número de implicaciones legales también que se van a llevar a cabo y que incluso ayer el New York Times ya en un reportaje serio analiza y señala cuáles serían incluso las repercusiones que habría en territorio norteamericano, porque como bien lo señalas, todos estos ingresos que se llevan a cabo por el tráfico de drogas, pues obviamente ingresan al sistema bursátil de los Estados Unidos y eso traería muchísimas repercusiones porque realmente los intereses de los criminales mexicanos están en todos los ámbitos económicos de los Estados Unidos. Entonces eso generaría otro problema muchísimo más grande, incluso de forma interna hacia los Estados Unidos. ¿Qué busca entonces Trump con esta decisión? Si es cierto, falta todavía un periplo legislativo, tiene que llevar a cabo un cabildeo a través de Marco Rubio, a través de las personas indicadas. ¿Qué busca entonces Trump con esto? ¿A quién le habla Trump con estas decisiones, Pedro? Le habla internamente a su población, o sea, me parece que eso es lo primero que hay que pensar, que este tipo de medidas están impulsadas a legitimar ante su población determinadas acciones, ¿no? En este caso, pues, la verdad es que hay que pensar primero que la intervención norteamericana en materia de narcotráfico no sería nueva, ¿no? O sea, es una cosa histórica desde por lo menos los años 40 que los Estados Unidos han impulsado. Pues prácticamente como políticas antidrogas en nuestro país y que básicamente nosotros asumimos, salvo por ciertos momentos, ¿no? Entonces me parece que lo que se estaría buscando es la profundización ya de esta intervención existente, ¿no? Aquí es donde yo lanzaría como varios cuestionamientos a la legitimidad de nombrarlos como terroristas por parte de de Estados Unidos por esta idea de la corresponsabilidad, ¿no? Primero, se habla mucho, por ejemplo, de la corresponsabilidad a partir de que Estados Unidos tiene una población consumidora de drogas, es decir, se habla de el consumo como una razón de corresponsabilidad del narcotráfico en México. Segundo, se habla de las armas, que eso es algo muy reciente, ¿no? Sobre el consumo hemos hablado de la corresponsabilidad desde oficialmente, por lo menos Cedillo, que lo tocó en su momento para quejarse de la certificación del Congreso norteamericano, como estas medidas que tenían para impulsar sus políticas de drogas, y lo de las armas, pues ya lo habló el sexenio pasado Andrés Manuel López Obrador, o sea, tampoco es una idea nueva la idea de que Estados Unidos tiene que tomar una responsabilidad por el desarrollo del crimen organizado en nuestro propio país, ¿no? Pero tercero, y me parece que es lo más importante y lo que se ha tocado muy poco, es la corresponsabilidad en el desarrollo de políticas que han fracasado en materia de drogas, ¿no? Y estas políticas, pues son las clásicas políticas de militarización, estas políticas son la clásica estrategia Kimping que le llaman, que es el rastreo de determinados objetivos del crimen organizado que genera mucha más violencia, ¿no? Y para muestra el botón del Mayo Zambada en los últimos meses, ¿no? Nosotros ya hay que dar por sentado, básicamente, esa es mi opinión, ¿no? Que la operación con el Mayo Zambada fue una operación encubierta que tenía todo el objetivo de extraer al Mayo Zambada, pero además también tenían conocimiento de la posible violencia que se iba a generar, ¿no? Entonces, nosotros podemos poner, tener buena fe de que quieren capturar realmente a capos, sin embargo, hay que observar las consecuencias en materia práctica. Sinaloa es un ejemplo de cómo a partir de que tú extraes un capo sin las medidas de prevención, como a veces lo llegaba a hacer el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, por ejemplo, el caso del Culiacanazo, donde sí se captura al Chapito, hubo una medida de prevención con presencia del ejército cuando se extrajo al capo, lo que permitió que no se disparara tanto la violencia, lo que no hubo aquí porque el gobierno mexicano no sabía. ¿No? Entonces al gobierno mexicano lo madrugan con la extracción de un capo, de un kingpin, que saben los estadounidenses que van a generar violencia, finalmente no les importa, ¿no? O sea, ya sea porque realmente piensan que así van a combatir o pensar que buscan generar esa violencia abiertamente. La corresponsabilidad, mi querido César, algo que de repente parece que está exenta del discurso norteamericano. Sí, por supuesto, y más entendiendo, a ver, la DEA acaba de cumplir 51 años de su creación. Hay que recordar que fue en la época de Richard Nixon cuando crean esta agencia antidrogas, dependiente del Departamento de Justicia, y que lo que buscaban era declarar la guerra a las drogas. En aquel entonces había como número máximo 1 millón de adictos en los Estados Unidos. En este momento hay más de 69 millones de adictos.
Imagínate, y esos son de acuerdo a las estadísticas que se tienen. Parecería que en 51 años lo único que se hizo fue empeorar el consumo de drogas. Pero en este caso en específico, que estamos hablando de drogas muchísimo más fuertes de carácter químico, obviamente es un mercado distinto al incluso el grupo de narcotraficantes que normalmente se conocían y que con la cual se inició a lo mejor esta lucha contra las drogas. Recordemos que el narcotraficante pues, basaba la mayoría de las drogas que utilizaban en el cultivo y posterior trasiego para, obviamente, adaptar las drogas que se buscaban. Ahora que hablamos de drogas sintéticas, pues es completamente distinto. Pedro señaló algo que es muy cierto, desde los años 40, 50, 60, recordemos la Fuerza de Tarea Cóndor, la Fuerza de Tarea Marte, o sea, siempre me parece que dependiendo la época, el gobierno de los Estados Unidos ha hecho señalamientos a México como si fuera uno de los productores de drogas y que por culpa del Estado mexicano, en este caso, los malos somos nosotros, se han vuelto adictos a la sociedad norteamericana. Pero el problema es que está más que comprobado y corroborado que el gran porcentaje de ciudadanos norteamericanos que se han vuelto adictos ha sido a drogas muchísimo más fuertes como el fentanilo. Y recordemos que el fentanilo fue creado por los mismos laboratorios norteamericanos y que lo vendían como un producto para, obviamente, diversos tratamientos que se llevan a cabo. Fue un escándalo en Estados Unidos, cuántos grandes laboratorios, empresas farmacéuticas, incluso quebraron y fueron responsables sobre estas situaciones. Y cuando tú cierras el mercado legal, porque era un mercado legal, pues obviamente abriste una puerta donde no entendías qué es lo que iba a suceder. Pero está más que comprobado el hecho, ¿no? Yo opino exactamente igual que Pedro. Digo, seríamos muy ilusos en pensar que supuestamente los hijos del Chapo se les ocurrió secuestrar al Mayo Zambada sin avisarle absolutamente a nadie y que supuestamente un avión sale del estado de Sinaloa y llega a Estados Unidos cerca de Norfolk, donde tienen los radares más sofisticados para ver qué tipo de avionetas o aviones están siendo trasladadas, etcétera, 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 donde incluso tienen F-21, o sea, tienen la capacidad para de forma inmediata saber quién iba a llegar y que curiosamente no pasara absolutamente nada y que no supiera nada, digo, cuéntenme una de vaqueros, ¿no? Pero por supuesto que ellos sabían que iba a existir una repercusión. Pedro señala algo, ¿no? Cuando hubo la detención de Ovidio Guzmán, no pasó lo que sí pasó en el Culiacanazo, que, pues por supuesto, agarraron mal parado al gobierno y que aprendieron, ¿no? De esa situación y obviamente ya no sucedió. Con todo y que a lo mejor no fue muy comentado, el operativo militar no causó bajas civiles, pero sí causó bajas militares derivado pues obviamente, la peligrosidad del objetivo que se quería. ¿Qué pasa aquí, creo yo? Es muchísimo más fácil salir, ¿no? Con todos estos decretos y como lo decía Pedro y lo señalaba perfectamente, él le habla a su círculo de votantes, él le habla a la gente que votó por él y él le habla a esa política que aparte tiene que ver con la geopolítica del mejor país del mundo, Estados Unidos, y vamos a volver a ser el mejor país del mundo. Porque le ha agarrado un poco con México, pero incluso ayer y hoy en la tarde ya cambió un poco el discurso. Dijo que con México ya inició la conversación, pero que a Canadá sí le va a poner un 25% de aranceles. Y me parece que se ha utilizado eso Claro. también por oposición en México, ¿no? Nada más para terminar rápido, el querer decir que el gobierno sale a defender a los grupos criminales. Nadie en su sano juicio quiere defender criminales. Lo que no queremos es que hagan una interpretación que conviene de forma unilateral al gobierno de los Estados Unidos para tener injerencia en México. Eso es lo que no queremos. Retomo este punto que señala al final César Pedro. Efectivamente, se ha hablado hasta de una invasión norteamericana, se ha hablado de un involucramiento, de asesinatos selectivos y demás. Obviamente nadie puede estar a favor de algo por el estilo que trastoque tu soberanía de tal manera, aún sabiendo precisamente lo que ha pasado en materia de seguridad entre México y los Estados Unidos. Las consecuencias ahí están, como ambos ustedes lo citan acertadamente, el caso Sinaloa como tal. ¿Qué pasa en este sentido con cómo se recibe esta información en México y cómo se manipula esta información también en México? Yo he estado como siguiendo cierta narrativa acerca
digamos, porque sí es cierto que se le habla principalmente a los norteamericanos, pero también se busca proyectar una realidad en México para que recibir apoyo por parte de los mismos mexicanos, ¿no? O sea, no es casual que haya ahorita tantas voces diciendo, pues sí, se protege a criminales a partir de las narrativas de Claudia Sheinbaum y el gobierno de la Cuarta Transformación, ¿no? Pero yo lo que no quisiera que perdiéramos de vista son los actores que no necesariamente son oficiales, ¿no? Y porque las guerras hoy en día no son únicamente de intervención de que va a llegar tu ejército, sino sabemos que está el lawfare, están las guerras mediáticas y todo eso hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Entonces yo a partir de ahí retomo dos cosas que han sucedido en los últimos meses o durante la discusión, ¿no? Primero, pues como que esta lógica de la base social del apoyo al narcotráfico como algo que está centrado en los medios de comunicación y por lo que yo pienso que no fue casual lo que se proyectó en el reportaje del New York Times sobre la cocina del fentanilo, en donde se quiso ver, que se quiso hacer ver que cualquier mexicano puede cocinar fentanilo en su cocina. Y hasta pusieron ahí unas chelas y pusieron unos cigarros. Eso no es casual, ¿no? O sea, Fentanilo eso del que pica y del que no pica, ¿no? Para que es ahí hasta la Valentina, sí, sí, sí. exactamente, y no es nada casual, se busca que se difumine la línea a nivel mediático entre el narcotráfico y el mexicano común y corriente, ¿no? Y lo segundo, que a mí me parece muy delicado, ya es una persona que hemos seguido durante algunos meses a partir de lo que señala, lo que viene diciendo Anabel Hernández sobre Peso Pluma y sobre su papel como parte de la legitimación del narco. No es casual ni es mínimo, sobre todo porque ella empieza a llamarle cómplices no solo a Peso Pluma, sino a quien consume los narcocorridos, ¿no? Entonces ahí hay que tener un montón de cuidado con comerse estas narrativas que siempre se presentan como espectaculares, ¿no? El grupo o el artista que protege o que defiende o que legitima a los narcos, que recibe dinero, que lava dinero, ¿no? Y de pronto, o sea, en realidad la economía criminal está tan inserta en la economía legal en México que pues a veces es muy difícil hacer esa línea. Entonces, pues la forma en la que se presenta, por ejemplo, en el caso del New York Times, en el caso de Anabel Hernández, no es casual, busca la finalidad de que tengamos en la mente de que absolutamente cualquier persona mexicana puede ser narco, ¿no? Entonces, pues también ya nos imaginaremos las consecuencias a nivel cognitivo. O sea, en realidad estás generando que los mexicanos crean que es muy fácil que sus vecinos, que es muy fácil que la gente con la que conviven cotidianamente sean narcos. Y vean los tweets que están teniendo, por ejemplo, gente de la derecha diciendo, los comentaristas clásicos diciendo, yo ya vine a un restaurante en Polanco que se acercaron y una serie de comentarios racistas y clasistas para decir que hay nuevas personas que pueden ser criminales que están teniendo recursos, ¿no? O sea, no, ellos por supuesto no forman parte de una planificación a nivel global, sino en realidad son las consecuencias de no poder sostener estas narrativas cuando las quieres compartir, ¿no? Entonces, yo Oye, Pedro, pondría la pero a atención ver, ahí. yo te quisiera preguntar algo, ¿no? Porque Claro. yo tengo una teoría. Me parece que estamos viviendo también las consecuencias de la narcocultura que inició a mediados de los noventas y fue, pues obviamente, muy aplaudida a principios del año 2000, ¿no? Y que obviamente vimos a una sociedad de jóvenes mexicanos que nacieron con la influencia del narcocorrido, del poder que tienen los narcotraficantes, las series de narcotraficantes, y que me parece que se hacía apología del delito. Y de repente Claro. quieren que en un sexenio de 6 años con Andrés Manuel López Obrador, que además tergiversan la intención de decir abrazos no balazos, porque abrazos no balazos en todo momento fue vamos a abrazar a nuestros jóvenes, no a Ujú. darles de balazos como pasaba, en donde se llegaba, se criminalizaba a cualquier joven, se le mataba. Tengo que reconocerlo, yo siempre he defendido al ejército y al personal militar, pero incluso hubo jóvenes que fueron asesinados por militares que se les plantaron armas de fuego para justificarlo. A eso es a lo que se refería abrazos no balazos. Pero ahora Claro. ya dejaron en la idea del colectivo que la problemática y la realidad era que el gobierno abrazaba a los delincuentes y no había balazos, sin tratar de reconocer el trabajo que sí ha hecho en estos poco más de 3 meses este actual gobierno, porque todos los días nos despertamos viendo detenciones, operativos que han estado resultando y funcionando, incluso operativos conjuntos entre la Secretaría de la Defensa y la Secretaría de Marina, que era imposible verlos anteriormente. No sé qué Ujú. opinas en ese punto, Pedro. Pues me parece que es importante también darle seguimiento, lógicamente, a lo que está haciendo el gobierno federal. De hecho, o sea, ese es otro punto que yo veo como necesario, ¿no? O sea,
el gobierno norteamericano va a perder fuerza en nuestra población y a nivel mundial si la violencia se reduce de manera efectiva. No es lo mismo que llega a decirte, no, pues es que en cualquier cocina de Culiacán se puede cocinar fentanilo cuando está esta tasa de homicidios, están estos enfrentamientos públicos, a que te digan lo mismo en 5 o 6 meses cuando se baje de manera efectiva la violencia, ¿no? Entonces, digamos, yo soy crítico frente a la postura de ¿cómo decirlo? A la postura punitiva de rastreo y persecución como tal, pero yo no he visto una política de persecución que sea limpia. Me explico. O sea, hasta por lo menos Enrique Peña Nieto sabemos que las fuerzas del orden estaban coludidas con el crimen organizado en muchos niveles. Si tú tienes en cuenta eso y al mismo tiempo persigues, solo generas problemas, ¿no? Entonces, si hoy podemos pensar que a lo mejor no existe ese nivel de colusión o que los tratos y acuerdos van a ser mucho más inteligentes, quizás es buen momento para dar el beneficio de la duda al gobierno actual, ¿no? Pero yo sí pienso que hay que darle seguimiento a que se reduzca de manera efectiva la violencia en nuestro país, porque de esa manera se pierden las armas discursivas y narrativas de estas Más oligarquías globales, como ¿no? operativo Enjambre, ¿no? Como lo que vimos en el Estado de México, que detuvieron incluso a presidentes y presidentas municipales sin importar del partido donde fueran, porque algunos Sí. fueran incluso de Morena. Y me parece que es el primer punto, ¿no? Sabemos, porque este tema creo que tiene que ver y está muy ligado también con la reforma judicial y con la próxima reforma que es muy necesaria y forzosa, que tiene que ver con impartición de justicia. Porque de qué servía detener a los delincuentes si los terminaban soltando. Y algunos acusaban al Poder Judicial de corrupción y muchos de los casos tal vez sí lo eran, pero otros también porque las detenciones eran ilegales y tenemos que reconocerlo, ¿no? Claro. Me parece que sí están poniendo hincapié. Yo coincido contigo en un punto muy importante. Me parece que esto también tiene que ver con una guerra de discursos y narrativas. Y me Ujú. parece que tiene que ver en el sentido de que Estados Unidos no puede ver a México con una buena economía, no puede ver a México con buena seguridad, porque entonces se le acaba el negocio y la manipulación. Y creo que lo que quiere Trump, que es muy hábil políticamente, y eso hay que reconocerlo, él parece que es loco, pero creo que es una persona muy calculadora y que es quien quiere imponer su voluntad. Él llega y te pone el peor escenario para que cuando quede en un escenario medio, tú sientas que ganaste y él consiguiera incluso más de lo que había buscado. Y creo que esto tiene que ver con el Tratado de Libre Comercio que él quiere renegociar y creo que ya no quiere que sea un tratado trilateral. Yo creo que él va a buscar que sean tratados binacionales. Ese es mi humilde punto de vista y por eso mezcla también la cuestión de seguridad. En ese punto quiero aprovechar precisamente este diálogo que se da. Los operativos que ustedes están mencionando, ¿qué tanto también son una especie de guiño en la negociación con Trump? ¿Y qué tanto en realidad funcionan cuando la finalidad sea utilizar el tema de las drogas con una intencionalidad completamente comercial? Es decir, generar la violencia, utilizar la violencia para extorsionar con la finalidad de ganar algo en el aspecto económico, Pedro. Yo creo que es difícil distinguir entre qué parte digamos, hacia qué responde las acciones llevadas a cabo, ¿no? Estoy de acuerdo con César, incluso en varios puntos, sobre, por ejemplo, cómo se sostienen las investigaciones, que ya no es lo mismo. Me parece que tienen mucho más puntos a su favor para mantener a las personas que detuvieron en prisión y que se lleve a cabo una sentencia efectiva, ¿no? Pero sobre la pregunta concreta, me parece que es bien difícil distinguir porque es un paradigma punitivo, no nada más es Trump hablando por allá. O sea, en realidad tenemos muy afianzado que lo que se tiene que hacer ante el crimen es atacar con violencia, es atacar de maneras efectivas y atacar de maneras espectaculares. Repito, yo soy muy crítico de esta visión, sin embargo, yo también permito el beneficio de la duda en función de esto que decía. Si por primera vez se está llevando a cabo acciones de manera contundente, no nada más para contentar a Trump, sino también para hablarle a nosotros, ¿no? O sea, llevamos estuvo 6 años el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y se le recriminaba esta frase de abrazos no balazos una y otra vez. Y entonces es muy claro que en cuanto llega esta Sheinbaum y llega Harfuch, los medios cambian la narrativa y empiezan a hablar, se acabaron los balazos, ¿no? Entonces,
Yo creo que ahí es evidente que también nos están hablando a nosotros, ¿no? Ahora, esto se tiene que o sea, para que Sheinbaum tenga éxito tanto a nivel de defender la soberanía como de disminuir la violencia, esto se tiene que sostener a lo largo del tiempo. Qué quiero decir? Que en efecto las investigaciones concluyan en sentencias, por supuesto, y que haya permanentemente un trabajo de prevención de violencia, como lo hubo en los casos en los que hemos estado mencionando a lo largo de todo el sexenio en todas las actividades que se estén llevando a cabo, ¿no? Me parece que es bien difícil que el Estado de México, justamente después de la operación Enjambre y que Sinaloa, después de la extracción del Mayo Zambada, evidencian cómo no es algo fácil a pesar de la presencia de las fuerzas del orden en los dos estados. César. Y fíjate, creo que también necesitamos políticos que sean muchísimo más conscientes, Jesús, ¿no? La verdad es que cuando te das cuenta de lo que acaba de suceder en estos días en Sinaloa, en donde la gente va y le reclama al gobernador por la violencia que sucedió y el asesinato de un padre con sus dos hijos, pues por supuesto que genera indignación no solo en el Estado, sino a nivel nacional. Y cuando escuchas a un secretario de Seguridad Pública que sale a decir que el problema es que porque los vidrios eran polarizados, me parece que no entendieron cuál es la problemática, ¿no? Y me parece que la problemática es muy sencilla. Necesitas un gobernador que salga, que hable con la sociedad y que acepte que es lo que está sucediendo, entendiendo que quien asesinó a ese padre de familia y a esos dos menores de edad fue la delincuencia, fue un delincuente, no el gobierno, pero el gobierno tiene que aceptar que es imposible poder acabar con la violencia que está en el Estado, por más que tenemos una alta presencia de Fuerzas Armadas, Ejército, Marina, Guardia Nacional, Policía Estatal, Policía Municipal, Policía Ministerial, etcétera. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente sigue existiendo una movilidad por parte de los grupos criminales que es imposible, que si no, tú no tienes un control de acuerdo a todo el estado, y que es a lo que me refiero con estado, no me refiero a todo el estado de Sinaloa, sino a la parte regional de que tú ya sabes con herramientas tecnológicas. Recordemos que seguridad pública es prevención del delito, adelantarte antes de que una persona cometa el delito. Y que en este caso hablan de un supuesto robo y que por eso sucedió, me parece que necesitamos también políticos que tengan sensibilidad. Y por más que ha salido gente a tratar de defender al gobernador, el gobernador no puede perder la sensibilidad de decir que están utilizando esto para atacarlo, porque posiblemente sí lo estén haciendo, pero no es la forma como tú lo tienes que abordar. En cambio, si tú sales, aceptas, reconoces que eso fue una falla de seguridad, sin olvidar que quien asesina a este padre de familia y a estos dos menores es la delincuencia. Tú reconoces tu error, pero explicas qué es lo que sucede. No haces ni tratas de minimizar lo que está sucediendo. ¿Por qué? Yo tengo conocidos, yo viví en el estado de Sinaloa, yo tengo conocidos en el estado de Sinaloa. Claro que lo están viviendo complicado y claro que está haciendo un esfuerzo el gobierno federal para que la gente pueda llegar y vivir cotidianamente. Pero no podemos olvidar que son décadas de la sociedad en el estado en donde el narcotráfico estaba mezclado con la sociedad, con la política, con las empresas, y que lo que parecería que nunca iba a suceder, que tal vez uno de los grupos criminales más poderosos del mundo hubiera un rompimiento interno y que sucediera lo que está sucediendo, pues el gobierno federal está dando la cara, pero ¿qué pasa también con los políticos estatales? Y me parece que es otra cuestión también que tiene que ver en el sentido, uno, la presidenta Claudia Sheinbaum realmente sale y toma los temas. Dos, yo que sé de temas de seguridad, Pedro que sabe de temas de seguridad, incluso entiende lo que está hablando y lo que está explicando. Yo te puedo decir que sé cómo son las reuniones de seguridad. La doctora cuestiona de forma inmediata datos y si alguien le dice una mentira o algo que no puede ser corroborado, inmediatamente ella lo exhibe. O sea, créeme que es una persona comprometida. Y hemos visto incluso que en este juego de egos que siempre ha afectado a la seguridad de nuestro país, hemos visto que quien está a la cabeza es Omar García Harfuch, pero que ha tenido que saber negociar y de llevar una buena relación con el secretario de la Defensa, con el secretario de la Marina y con el fiscal general de la República, que recordemos que fue su jefe y lo corrió. Entonces, creo que ese trabajo incluso político que se le ha estado dando resultados. Desafortunadamente, tenemos una oposición
que ve que hay un 80% de aceptación para la doctora Claudia Sheinbaum, que dice, si nosotros no salimos a monopolizar y atacar con esto de la inseguridad, no vamos a tener oportunidad de ser oposición en este país. Pues yo quiero agradecerle a ambos de verdad su participación en esta mesa. Mi querido Pedro Iniesta, siempre es un placer recibirte, hermano, en esta comunidad y aprender de ti. Muchas gracias. Con gusto. Muchas gracias, César, también por el intercambio. Mi querido y admirado César Gutiérrez, un placer como siempre y gracias por el aprendizaje, querido. Al contrario, Jesús, muy agradecido siempre con los espacios, agradecido con Pedro. La verdad es que es una persona que conoce del tema, inteligente y que a lo mejor no coincidimos al 100% en nuestros puntos de vista, pero cuando tú hablas con una persona que tiene razón, que sabe del tema y que te explica un punto de vista, puede que no sea el mismo que el tuyo, pero lo reconoces y lo agradeces. Entonces fue un placer, mi querido Pedro. Un abrazo. Gracias. Ahí lo tiene usted, como siempre un gusto, como siempre un placer.